noches. Mi nombre es Antonio Sam, bibliotecólogo de la Dirección de Gestión de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, y en el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales, que es garantizar el acceso a la información y la cultura. Consecuentemente, rinde homenaje a las mujeres ilustradas del siglo XIX y el siglo XX, con una serie de disertaciones sobre las principales colecciones patrimoniales que tienen un nexo común, la figura de la mujer en la intelectualidad, donde se señala además detalles de la propia colección, su relación intelectual con otros eruditos del mundo y el valioso repertorio de autógrafas y dedicatorias en su colección, una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional del Perú. En esta cuarta sesión, denominada Miguelina Acosta Cárdenas, activista política y feminista, es un gusto contar con la participación del ponente Joel Rojas Guainates, magíster en Filosofía y Pensamiento Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenece además al grupo de investigación Pedro Zulen, al Comité Consultivo de la Cátedra José Carlos Mariátegui y a la Sociedad Peruana de Filosofía. Actualmente es docente de filosofía en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro invitado, el magíster Joel Rojas Guainates, analizará su experiencia de investigación en torno a Miguelina Acosta, la primera abogada peruana en litigar y feminista que bajo el ámbito jurídico buscó reivindicar los derechos de las mujeres. Bienvenido, Joel. Adelante. Buenas noches con todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Ante todo, agradecer la invitación de la Biblioteca Nacional del Perú para poder compartir una investigación que he realizado hace 2 años. Bueno, yo quiero compartirles un PPT que he preparado. No sé si me puedes decir, Antonio, que ya se ve el PPT. Sí, sí, Joel. Ya, de acuerdo, Aquí. gracias. Bueno, entonces, como decía, voy a compartirles una investigación acerca de Miguelina Costa Cárdenas. Antes de empezar, quisiera contar acerca de mis investigaciones anteriores. Como ya ha mencionado Antonio Sam, yo soy de la Universidad de San Marcos y pertenezco a un grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Pedro Zule. En un inicio, yo he hecho algunas investigaciones de archivos, por ejemplo, del filósofo Augusto Salazar Bondy. También he realizado una investigación sobre Pedro Zule y también he realizado una investigación sobre Dora Mayer. Y justamente cuando investigué la figura de Dora Mayer, realicé toda una compilación de su obra, que por cierto se publicó vía el Fondo Editorial del Congreso del Perú en el 2015, me permitió encontrar a una de las figuras y que era amiga de Dora Mayer, y me estoy refiriendo a Miguelina. Y eso me ha permitido entonces, poco a poco, encontrar sus escritos, porque ambas habían fundado una revista que se llama La Crítica. Y a partir de leer esos primeros textos de Miguelina, me dio una curiosidad para poder compilar toda su obra y ver la propuesta que tiene ella. Porque había, en cierta manera, casi como un rumor de que Miguelina Costa Cárdenas era una eminente sindicalista, pero no teníamos una obra compilada para poder saber el trasfondo de su activismo social y político. De esa manera entonces inició esta investigación mía, pues he ido a diferentes bibliotecas, por ejemplo la biblioteca de la Universidad de San Marcos. También he visitado la Biblioteca Nacional del Perú, donde ahí pueden ubicar las dos tesis de Miguelina, esas dos tesis de temática feminista, y también pueden encontrar toda la colección casi completa
de la revista La Crítica, ¿no? Y que me ha permitido entonces encontrar algunos artículos que me faltaba sobre la obra de Miguelina Costa Cárdenas. Entonces, ya entrando al tema de Miguelina Costa Cárdenas, debemos saber acerca de la familia. Como ustedes pueden ver en las fotografías que me han sido facilitadas por la familia Acosta, que los agradezco, sobre todo a Joaquín eh, Vargas, que me ha permitido poder investigar algunos manuscritos inéditos de Miguelina, que ya voy a mencionar más adelante, pero también me ha permitido obtener algunas fotografías como las que ahora le estoy compartiendo. Pueden mirar entonces a la mano izquierda los padres de Miguelina, que es Miguel Acosta y Grimanesa Cárdenas. Bueno, la familia de Miguelina era una familia muy extensa. Ahí pueden ver a sus 4 hermanos, Julio, Pedro, Darío y Miguel. Los 3 primeros van a estudiar abogacía en la Universidad de San Marcos. Y posteriormente ellos van a pertenecer a las primeras generaciones apristas. ¿De acuerdo? También ahí tenemos a Miguel, que él es un ingeniero. Y debajo tenemos a Miguelina en el medio y a sus 2 hermanas, Clara y Clotilde. Son muy importantes estas 2 hermanas porque le van a acompañar durante toda su vida de Miguelina y sobre todo en la etapa limeña. ¿Ya? Vamos a ver cómo va a llegar a Lima, cómo va a ser esa participación en diferentes instituciones de mujeres. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver sobre el tema del boom del caucho y las exportaciones. ¿Por qué? La familia de Miguelina, su papá Miguel, era un empresario y tenía varios negocios en Moyobamba y en Yurimaguas, ¿no? Ahí entonces, en el contexto del boom cauchero, él tenía algunos negocios como el transporte de importación y exportaciones. Y además hay que recordar que los magnates caucheros siempre viajaban a Europa. ¿Y cuál era la vía para viajar a Europa en aquella época? Era a través del río Amazonas, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Era más rápido llegar a partir del Amazonas a Europa que partir de Lima. Entonces los magnates caucheros siempre utilizaban esta vía para trasladarse. Hay algunos anécdotas acerca de estos caucheros, de los magnates caucheros, en la que incluso mencionaban que mandaban a lavar su ropa a Europa, ¿de acuerdo? También sabemos acerca de todo este contexto de que los caucheros explotaban a las personas de las comunidades originarias del Amazonas, ¿no? Eso ha sido denunciado y sobre todo por el gobierno inglés. Aparte de, digamos, del problema ético que podría haber ahí, lo que también estaba detrás, que el gobierno inglés pretendía llevar el cultivo del caucho a una de sus colonias, y me estoy refiriendo a las Indias, y realmente lo logró. Y eso ocasionó toda una crisis en el sector de la Amazonía. Me estoy refiriendo pues a ese sector de Iquitos y Orimaguas, porque ya no había un tráfico y exportación del caucho, ¿no? Desde luego todas las familias que participaban en este contexto, ¿no? Todas sus familias se fueron a una crisis. Entre ellas está Miguelina Costa Cárdenas. Además, un dato sobre esta etapa de Yurimaguas es que Miguelina acompañó a su madre, que estaba enferma, a tratarse en Europa. Y parece que ahí Miguelina tuvo una educación básica y también experimentó y percibió todos esos cambios sociales que se realizaba en Europa. Y me estoy refiriendo a inicios del siglo XX. Bueno, a su regreso de esa experiencia europea, por así decirlo, de Miguelina, va a decidir ir a la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, a su llegada en 1910, va a participar en 3 instituciones en un primer momento. Primero tenemos el Bazar Nacional,
que es anexo de la sección femenina de la Liga Agraria, que estuvo dirigido por Lydia McKnight. Esta organización lo que pretendía era insertar a micros comerciantes a la economía limeña, ¿no? Estaba enfocado sobre todo a las personas de provincias y también a las mujeres, ¿no? Ahí participaba entonces Miguelina Costa Cárdenas. También tenemos Evolución Femenina de la célebre feminista María Jesús Alvarado, que justamente en esta semana lo expuso Margarita Segarra. Y un dato ahí, yo que también he investigado el libro de las actas de esta institución, he podido notar que en una de las reuniones, porque Miguelina Costa Cárdenas fundó la Evolución Femenina, ella fue la primera secretaria de esta institución, y sucede que en esta acta he encontrado que ella había convocado una reunión en la que no se encontraba María Jesús Alvarado, y en esta reunión se había tomado decisiones. Sin embargo, en otra posterior reunión, todas estas decisiones que se había tomado lo habían anulado porque no tenía la presencia de, digamos, los representantes que constituía, digamos, la Junta de Evolución Femenina. Entre ellas estaba, pues, María Jesús Alvarado. Yo creo que este incidente, ¿no? Que tuvo Miguelina fue también motivo para poder luego salirse de Evolución Femenina. Más o menos, Evolución Femenina creo que se crea, si no me equivoco, en octubre de 1914 y Miguelina se está retirando en marzo de 1915. Bueno, y por último tenemos la Asociación Pro Indígena. Esto sí ya es un gran tema para poder eh, explorar más, porque ahí va a conocer pues a Dora Mayer. Y Dora Mayer le va a acompañar durante todo su fallecimiento, en el momento del fallecimiento de Miguelina. Ella va a ser su íntima amiga e incluso van a tener una hermandad, ¿no? Esa sororidad que actualmente se habla entre las mujeres, porque en un primer momento Dora Mayer va a tener un amorío o una propuesta de amorío con Pedro Zule, cuestión que, digamos, la Lima Cucufata de aquella época había sido todo un escándalo. En un artículo, Miguelina Costa Cárdenas, a partir de todo este escándalo amoroso de Dora Mayer y Pedro Zule, empieza a pensar acerca de lo que de lo que ella llama el amor libre. Ese amor libre que pretendía tener Dora Mayer con Pedro Zulem. Hay que recordar que en aquella época, digamos, no había esa imagen, esa figura de ser enamorados, ¿no? Si uno quería tener una pareja, bueno, ya era una pareja para casarse. En cambio, Dora Mayer lo que le planteaba a Pedro Zulem es no casarse, pero tener una relación, ¿no? Y eso Miguelina lo llamaba el amor libre. Y en un artículo periodístico defiende a su querida amiga. Bueno, Miguelina participa en la Asociación Pro Indígena y también escribe en el boletín de la Asociación Pro Indígena que se llama El Deber Pro Indígena. Ahí va a escribir sus primeros escritos sobre Loreto, la situación de Loreto. Hay que recordar que ella conocía ya de cerca acerca del boom cauchero y la crisis que había llevado el tema del caucho a todo el sector de la Amazonía. Lo que ella pretende ahí es cuestionar que había políticos corruptos, como actualmente lo tenemos, y parece que esto todavía no ha cambiado, en la cual se coludía con la política centralista limeña, ¿no? Y entonces lo que pretende ahí Miguelina es pensar un proyecto integral para el Perú en la cual se insertaba la Amazonía con esa economía que se había perdido, que estaban exportando el caucho. Y entonces la propuesta de Miguelina es pensar ahora el Perú desde esa parte que lo llamaban la montaña, ¿no? En aquella época ni siquiera se llamaba la Amazonía, sino le decían la montaña, porque además no había acceso para poder llegar a esa parte en la cual Miguelina había nacido. Entonces fue muy importante
La Asociación Proindígena, porque conoció a Dora Mayer, le permitió también tener contacto con una red de delegados de diferentes provincias en el Perú para poder, ¿no? Criticar la explotación que tenían los indígenas en aquella época, ¿no? Y bueno, y paralelo a la participación de Miguelina en la Asociación Proindígena, se va a matricular en la Facultad de Filosofía y Letras en 1913 de la Universidad de San Marcos. Bueno, ustedes pueden ver ahí esas cartillas de inscripción de la universidad que he tenido acceso, y ahí podemos ver de la Facultad de Jurisprudencia y también de la Facultad de Letras, ¿no? Eh, en 1915, paralelamente a sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, Miguelina se va a inscribir. Parece que no va a terminar sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sí en la Facultad de Jurisprudencia, que ya vamos a ver en sus dos tesis, ¿no? Bueno, debido al problema que tuvo Dora Mayer con Pedro Zuluen, que causó todo un escándalo, eh, se, se descompone la Asociación Proindígena, ¿no? Joaquín Capello, que era el presidente de la asociación, renuncia a su cargo y también lo hace Pedro Zuluen. Después de desintegrarse la Asociación Proindígena, lo que hace Dora Mayer es coordinar con Miguelina Costa Cárdenas la creación de la revista La Crítica. Y esta revista es muy interesante y que la Biblioteca Nacional del Perú tiene la mayoría de los números. Creo que le falta uno nada más que no he podido encontrar. Y que sería necesario digitalizarlo para que todo el público en general pueda acceder. ¿Y por qué es importante esta revista? Por tres temáticas. Uno, se va a retomar el tema del indigenismo, que ya estaba en la Asociación Proindígena. Segundo, va a ser una plataforma para escribir de las feministas, porque ahí van a escribir varias feministas. Una de ellas es María Jesús Alvarado, que también ahí va a participar. Y por último, el sindicalismo, ¿no? Ahí van a escribir, por ejemplo, Delfín Lévano. Y Delfín Lévano va a ser un allegado, un amigo de Miguelina. Incluso hay que recordar que Delfín Lévano va a escribir una canción a Miguelina llamado El Perseguido. Y en esa canción del Perseguido trata acerca de las personas que son encarceladas. ¿Por qué? Por justamente reclamar sus derechos sociales. Y ya en esta época, en esta canción que le dedica Delfín Lévano, es como que ya está viendo lo que le va a pasar a Miguelina más adelante, porque justamente vamos a ver cuando Miguelina va a ser encarcelada en 1927. Entonces, la importancia de esta revista es que trata mayormente estas tres temáticas, le permite también a Miguelina relacionarse con otras redes, porque también va a haber algunas redes feministas internacionales, también con personajes de provincia y sobre todo, como ya he mencionado, tener un contacto ya con los sindicatos de Lima. Y bueno, en esta época, en 1918, va a haber todo que digo, en el 1919 va a haber todo unas protestas por el motivo de que los alimentos, ¿no? Escaseaban en Lima. ¿Por qué motivo? Los agroexportadores del norte habían plantado materias primas como el algodón frente a la crisis europea que estaban viviendo después de la Primera Guerra Mundial y no sembraban alimentos. Y eso escaseaba entonces los alimentos en Lima. Y bueno, los más golpeados en esta situación, desde luego, es la clase popular. Justamente los sindicatos que estaban a cargo de los sindicalistas, y entre ellos está Miguelina Costa Cárdenas, deciden organizar una protesta, y en este caso el sector femenino, comandado por Miguelina, para reclamar el abaratimiento de las subsistencias, ¿no? Y también de los alquileres en aquella época. Eh, Se convoca a una reunión
en el Parque Neptuno, que está en el Parque de Lima, y a partir de ahí hacen todo un recorrido hasta el Palacio de Gobierno. Y según las noticias, ustedes pueden ver ahí en la imagen, que va a haber una represión. Va a haber una represión y va a haber bastantes mujeres heridas en esta manifestación femenina. Yo no he encontrado hasta la fecha una investigación sobre esta marcha femenina por el abaratamiento de la subsistencia. A partir de Miguelina he podido conseguir alguna información, pero creo que todavía está pendiente ahondar algunos aspectos sobre esta marcha de 1919, ¿no? Y que justamente nos lleva hasta la actualidad, ¿no? Justamente todas estas protestas que se están realizando a nivel nacional a partir del tema agroexportador, a partir de los campesinos, también entonces nos hace llevar a pensar que el Perú no ha cambiado casi nada. Ahí pueden ver también abajo la foto de las mujeres que han salido a protestar. Eso es la entrada al, al Cine Colón, al Teatro Colón, que está justamente por la Plaza San Martín, ¿no? Y justamente la Plaza San Martín es uno de los centros donde se reúnen para las manifestaciones. Bueno, ahí Miguelina Costa Cárdenas estaba liderando entonces la marcha, fue muy importante. Eh, no hay un archivo acerca de este comité femenino pro abaratamiento, no he encontrado, quizás habría que buscar más y encontrar, digamos, datos acerca de las que participaron, porque yo tengo ahí sí algunos datos en que en esta marcha también participaron obreras, muchas obreras en aquella época, ¿no? Entonces es un hecho muy importante esta marcha de 1919. Y bueno, estas son fotos de cómo van a caricaturizar estas marchas. Esto es de la revista Variedades, ¿no? Ahí dicen el mitin del domingo que ha comprobado una vez más la tradicional dulzura, delicadas limeñitas que pueden ver hacia las mujeres, ¿no? Como el machismo, en cierto modo, aflora en aquella época. Otra imagen también de la revista Variedades, donde se puede ver a una mujer golpeando a un policía. ¿Mm? Entonces, podemos ver entonces que ha sido muy intenso estas manifestaciones de las mujeres en 1919. Posteriormente, en 1920, Miguelina ya va a egresar de la Facultad de Jurisprudencia y va a realizar dos tesis muy importantes para la historia del feminismo peruano. Porque estas dos tesis es una crítica al Código Civil de 1852. Y esas dos tesis planteaban la igualdad entre el varón y la mujer. También abogaba por la herencia de la mujer, también abogaba por el divorcio absoluto que puede solicitar la mujer, porque en aquella época el varón tutelaba a la mujer. La mujer no podía decidir en el hogar, ¿no? Hay que situarnos a inicios del siglo XX. Quizás es un poco difícil, ahora ha cambiado la situación, puede ser anacrónico mencionar todos estos ejemplos que estoy diciendo, pero era así en aquella época, ¿no? Y esta tesis entonces representan el inicio de cómo cuestionar acerca de esa construcción femenina de la mujer en el caso peruano. Y Miguelina lo ve que esto no tan solo va con la idea de protestar, porque la construcción de la mujer se da también acerca de las normas legales y jurídicas, porque siempre nosotros estamos ligados o construidos a partir de estas normas legales constitucionales. Entonces, lo que hace Miguelina Costa Cárdenas, y eso, desde luego, actualmente feministas como Judith Butler,
hablan acerca de cómo el género se construye a partir de los discursos, y esos discursos, pues, de las normas legales, ¿no? Jurídicas. Entonces, Miguelina ya percibía en aquella época y por ende había que criticar el Código Civil de 1852. Yo creo que ahí es muy pertinente estas dos tesis. Se ha estudiado muy poco estas dos tesis y para mí formaría parte de toda esa historia del feminismo peruano como un hito, ¿no? Y de cómo plantear, en este caso, Miguelina, el feminismo jurídico, ¿no? Eso es una de las cosas muy, pero muy importantes de Miguelina en estas dos tesis de 1920. Bueno, entonces ya siendo doctora, ya siendo abogada, va a realizar su consultorio jurídico, que va a quedar en la calle Tarma. Y para dar un dato ahí, la calle Tarma queda justamente en la intersección con la avenida Washington. Casi a 2 cuadras queda la casa de Mariate. Entonces yo creo que ahí hubo una estrecha relación también con Mariátegui y sobre muchos temas, ¿no? Sobre el tema del sindicalismo, que en aquella época también ya Mariátegui estaba hegemonizando, porque va a haber ahí una disputa entre anarquistas y el sector de Mariátegui para liderar el sector sindical, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hubo un acercamiento muy importante de Miguelina, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí en la imagen del consultorio jurídico, ¿no? Era la publicidad de Miguelina en aquella época, y que esto lo he encontrado en la revista La Crítica, que ustedes o los que están escuchando esta exposición lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional. Ahí ustedes pueden ver la especialidad de Miguelina: derechos de la mujer dentro y fuera del matrimonio, separación de cuerpos y bienes, divorcio absoluto, derechos de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Delitos contra el honor sexual. Y también ahí está derechos del obrero y del indígena. Desde luego, estos temas en relación a la mujer que estaba especializada Miguelina, bueno, económicamente no era sustentable en aquella época. Estamos diciendo que la mujer estaba al tutelaje del varón y no podría entonces asesorarse con una doctora como Miguelina para que pueda reclamar, por ejemplo, todo esto lo que estaba proponiendo Miguelina. Desde luego, yo me supongo, y es una hipótesis, que este consultorio jurídico fue casi un fracaso. Eh, sin embargo, este tiempo libre le permitió a Miguelina ser o participar dentro del movimiento sindical y representar a todos los obreros que eran encarcelados injustamente. Entonces, ella era la representante de todos estos obreros frente a estas injusticias de encarcelamiento en aquella época. También ella representó a algunas organizaciones de yanacones, ¿no? Ahí ustedes pueden ver de la Unión de Yanacones y Braceros de la Hacienda Palpa. Ella fue, aparte de representar a esta federación, también fue integrante como miembro, le trataban a Miguelina Costa Cárdenas. Según algunos datos, Miguelina Costa Cárdenas lo hacía gratuitamente estos servicios. Ahí vemos eh, cómo era una persona consecuente, Miguelina, frente a todas estas injusticias, porque estas personas, tanto los obreros y los indígenas, pues no tenían un- una economía que permitiría pagar a un abogado en aquella época, ¿no? Ahora llegamos a la época de Leguía. Eh, el, Leguía es muy importante porque sabemos que Leguía permite el ingreso de los capitales norteamericanos en el Perú. Incluso Leguía se adeuda con el país norteamericano, ¿no? Cuando realiza varios proyectos en su gobierno. Y en aquella época, Leguía creó un complot
llamado comunista, ¿no? Porque había diferentes protestas en aquella época, sobre todo protestas dirigidos por los sindicalistas, porque los derechos laborales en aquella época, y como sucede actualmente, y eso es, digamos, de actualidad, pues los trabajadores no tenían derechos laborales. Entonces ahí pedían pues subir el sueldo, ¿no? A los dueños de empresas, ¿no? Etcétera. Y en aquella época también sucedía lo mismo. ¿Y qué es lo que hace Leguía? Leguía crea un psicosocial. Ese psicosocial lo llamó el complot comunista. Y a toda persona, y a toda persona que saldría a protestar en aquella época era encarcelado. ¿Ya? Ahí estaba, pues, por ejemplo, el sector de los anarquistas, estaba el sector de los comunistas con José Carlos Mariatti, también el sector de los socialistas, todos ellos eran encarcelados. Eh, y desde luego también Miguelina Acosta Cárdenas. Ella, y justamente gracias a Joaquín Acosta he tenido acceso a uno de los manuscritos donde ella retrata esta experiencia de su encarcelamiento, ¿no? Ahí por eso he puesto la cita de este manuscrito y lo voy a leer. Y lo voy a leer. Dice, el 3 de noviembre de 1927, al mediodía, fui apresada por tercera vez por los soplones de gobierno en número de 5 y 2 gendarmes atropellaron mi domicilio. Fui conducida a la comisaría de Santo Tomás. Encerrada en uno de los calabozos, pasé la noche sobre una estrecha banqueta en una cárcel de 4 metros de alto y de 2 de largo y de 2 de profundidad. Desde el primer día me declaré en huelga de hambre, hasta el día 9 en que salí a mediodía acompañada por Berta Ríos y Victoria Medrano, que fueron a sacarme después de haber gestionado mi libertad con el entusiasmo de siempre, como verdaderas amigas, procurando interesar a todos y logrando el concurso de la señora Elisa Rodríguez Parra de Rosell y otras personas más, entre las que se encuentran los senadores y diputados por Loreto. Y ahí vemos también esa relación de sororidad, de hermandad entre las mujeres, ¿no? Las propias mujeres van a, a- a ver el asunto del encarcelamiento de Miguelina. También ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, es un artículo de Dora Mayer, lo titula Un caso alarmante, en la cual indica justamente el encarcelamiento de Miguelina y que Miguelina toma la decisión de ir en una huelga de hambre, ¿no? Entonces, eso fue un suceso muy importante también en la vida de Miguelina. Y como ya habíamos dicho anteriormente, Delfín Leva, ¿no? Ya le había dedicado esta canción El Perseguido, ¿no? Como que ya se estaba proyectando lo que le iba a suceder a Miguelina, bueno, sí, en su participación ya dentro de los sindicatos en aquella época. Posteriormente, Miguelina va a participar en la revista Mauta. Ahí hay que contextualizar un poco, porque después de la llegada de José Carlos Mariátegui al Perú, después de su experiencia europea, va a disputar la hegemonía de los sindicatos, porque antes de Mariátegui la hegemonía lo tenían los anarquistas. Y ya habíamos dicho que Miguelina era cercano a los anarquistas. En esa hegemonización de los sindicatos, desde luego, José Carlos Mariátegui va a triunfar y va a relacionarse con con todas las demandas de los obreros en aquella época para su proyecto del Partido Socialista Peruano que se funda en 1928. Pero también fue muy importante la revista Mauta en aquella época para la participación de los intelectuales, ¿no? Ahí en ese sentido, José Carlos Mariátegui pensaba que era importante la articulación de los intelectuales en el proyecto también llamado socialista, ¿no? Y desde luego ahí invita a diferentes mujeres peruanas y una de ellas es Miguelina Costa Cárdenas. Ahí Miguelina Costa Cárdenas va a publicar 2 artículos.
escuelas rurales ambulantes para la educación de los niños indígenas. Y segundo, los educacionistas suizos piden la abolición de la milicia. Eh, y bueno, eh, que esta diapositiva permite también mostrar que Miguelina Acosta Cárdenas estaba inmersa con contactos internacionales. Es decir, había unas redes de mujeres a nivel latinoamericano. Primero ustedes pueden ver a la mano izquierda la revista Nuestra Causa de 1921. Es una revista argentina en la que participa Miguelina Acosta Cárdenas y con el tema acerca de la condición de la mujer. También tenemos en el medio, ustedes pueden ver la revista Fémina, es una revista dirigida por Petronila Angélica Gómez y ella es de República Dominicana. También participó en la revista Feminismo Internacional, que fue dirigido por Elena Arismendi, y también en la revista La Raza de España, ¿no? En la que colaboraba Carmen de Burgos. ¿Y por qué puse esos dos nombres ahí en la diapositiva? Me estoy refiriendo a Elena Arismendi y Carmen de Burgos. Elena Arismendi es una feminista mexicana y que fue pareja de uno de los filósofos muy reconocidos mexicanos. Me estoy refiriendo a José Vasconcelos. Y cuando Elena viaja a Estados Unidos y se asienta en Nueva York, va a crear la revista Feminismo Internacional. ¿Pero por qué motivo? Porque en estas redes feministas de las mujeres a nivel del continente americano, estuvo dirigido por las feministas norteamericanas. Y las feministas norteamericanas tenían una agenda particular, específica de ellas, y que pensaban que esa agenda deberían ser adoptados por todas estas organizaciones femeninas en los países latinoamericanos. Frente a eso, lo que hace Elena Arismendi es plantear una organización nueva para hacer frente a esa hegemonía de las norteamericanas y no aceptar su agenda. Una de esas agendas era digamos, el derecho al voto femenino. No es que, digamos, este sector de Elena Arismendi esté en contra del voto femenino, sino que había una imposición de las feministas norteamericanas a seguir ciertas pautas y que tenían que cumplir estas organizaciones latinoamericanas. Entonces, frente a eso, entonces, Elena Arismendi plantea la necesidad de crear una liga de mujeres ibéricas e hispanoamericanas. Y bueno, y la plataforma de difusión de esta liga era el feminismo internacional. En el caso de Carmen de Burgos, también, ¿por qué la menciono? Porque ella es una feminista española, porque ella viajaba mucho a Latinoamérica, tenía muchos contactos con feministas latinoamericanas. Una de ellas es Miguelina. He podido encontrar ahí un volante de aquella época en la que señala que es un recuerdo que tiene Miguelina a partir de la llegada de Carmen Burgos, de Burgos a Lima. Y justamente ahí tuvieron un almuerzo en el Hotel Bolívar, ¿no? Entonces, todas ellas están conectadas. Hay una red detrás y que participan y son delegados. Miguelina ya era una delegada peruana en estas organizaciones y la revista La Raza es una revista española, ¿no? En la que ahí colaboraba Carmen de Burgos. Yo creo que Carmen de Burgos ahí invitó a Miguelina a participar. Es muy interesante entonces también analizar esos artículos de Miguelina y para poder ver que las mujeres en aquella época, estamos hablando de las dos primeras décadas del siglo XX, también tenían unas redes internacionales en las que participaban, se carteaban, ¿no? Y que habría que ver, ¿no? Todos estas cartas que estarían en archivos, no sé, por ejemplo, de Elena Arismendi, que es una mexicana, la de Carmen Burgos, también de española, y para encontrar también las cartas que las feministas peruanas les enviaban a ellas, ¿no? Entonces, ahí
podemos entonces tener ya un trabajo más amplio de investigación para conectar el feminismo peruano con estas redes internacionales. Y también abajo del diapositiva puse ahí un artículo muy interesante, que es el activismo político y feminismo en la República Dominicana, Petronila Angélica Gómez y la revista Fémina, ¿no? Que es de la investigadora Mercedes Fernández Asenjo, que ella también, aparte de ese artículo, ha realizado una tesis muy interesante donde habla acerca también de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y trata con más detalle cuál era, digamos, las demandas particulares de las feministas latinoamericanas en aquella época, ¿no? Frente a la hegemonía de las feministas norteamericanas. Bueno, entonces, en conclusión, eh, mi investigación que no está terminado, yo creo que he dado solo algunos datos. Estoy ahondando en muchos aspectos acerca de la vida y obra de Miguelina y que me permiten, digamos, tener ya una visión integral sobre ella. Tan solo les he compartido algunos hechos biográficos de ella y de sus obras más generales, como las tesis, como ya les he mostrado. Todo ello me permite sostener que Miguelina Costa Cárdenas es una feminista interseccional. ¿Por qué una feminista interseccional? Porque hay tres temáticas que siempre trata ella y que no son temáticas aisladas. Me estoy refiriendo al tema de la raza, ¿no? Ella estaba participando en la Asociación Pro Indígena. Me estoy refiriendo también a la siguiente temática de este feminismo interseccional, es el tema de las condiciones laborales. Y por último tenemos el tema de género. Son tres temáticas muy interesantes en este feminismo interseccional de Miguelina que nos permite a nosotros pensar actualmente el rol de la mujer frente a nuestro contexto, este contexto complicado que tenemos actualmente y en el Perú, y de cómo puede haber un compromiso siguiendo a Miguelina, ese activismo social y político, frente a las injusticias sociales que existen y que no ha cambiado mucho en el Perú. Bueno, hasta ahí podría, y tan solo quería agregar que este trabajo de investigación me ha permitido compilarlo en un libro. El libro se llama Escritos Selectos y salió bajo el sello editorial Heraldos Editores, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Entonces, hasta ahí queda mi exposición. Muchas gracias. Joel, em, teníamos algunas preguntas. He sabido que Miguelina fue parte de los estudiantes que empujaron las reformas universitarias, ¿no? ¿Cuál fue su participación en esta lucha? Es lo que nos pregunto. Bueno, a ver, sobre ese tema también es un tema que todavía estoy encontrando documentos. Lo que sí, hay un artículo de Miguelina que habla sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, porque hay que recordar que Víctor Raúl Haya de la Torre era el presidente de la Federación de Estudiantes. Lo que ya estaba haciendo Miguelina era cuestionar que esta federación está liderado por varones y más bien que debería también estar, digamos, en conjunto con las estudiantes, ¿no? Que eran pocas, claro, en la universidad, pero pues ya la presencia de Miguelina fue una presencia muy importante para la Universidad de San Marcos. Yo creo que hay una deuda de la Universidad de San Marcos también para poder hacer algo en relación a Miguelina, ¿no? Ya hemos visto su trayectoria, su compromiso social. Entonces, y en aquella época entonces su participación sí, yo creo que estuvo ahí, ella fue representante también de las mujeres universitarias, pero no hay muchos datos, ¿no? Aparte de eso que yo he conseguido, no hay muchos datos, yo creo que ahí todavía hay que ahondar sobre esa etapa. Lo que sí he encontrado algunas cosas ahí es que, claro, cuando vas a revisar acerca de los cursos que
tomó Miguelina en la Facultad de Jurisprudencia o en la Facultad de Filosofía y Letras en aquella época en San Marcos, puedes encontrar también la ficha de Víctor Raúl allá en la torre ahí. O sea, eran compañeros, eran compañeros. Y además, un dato también que no he mencionado es que Miguelina va a participar en el periódico La Tribuna que era del partido aprista, ¿no? Con algunos artículos. Ya había mencionado que los hermanos de Miguelina formaron parte de las primeras generaciones apristas. Entonces también había, de parte de los apristas, había un aprecio a Miguelina, porque ahí también había un comunicado apoyando a Miguelina, porque sucede que Elvira García y García, que en aquella época era directora de un colegio de mujeres, no me acuerdo cuál, y que no le permitió a Miguelina ser docente. ¿Y cuál era el motivo? Porque Miguelina tenía antecedentes policiales, estaba encarcelada y por tal motivo no le permitía ser parte de la plana de docentes. Y desde luego hubo quejas, hubo un montón de quejas de amigas de Miguelina. Dora Mayer también estuvo ahí quejándose y el periódico La Tribuna también lo hizo, ¿no? Y precisamente sobre esta época en la que estuvo en la cárcel, o en la que estuvo detenida por su activismo, eh, se encuentra registrada correspondencia en artículos de revistas. Esa época en la que estuvo en la cárcel de mujeres de Santo Tomás, está registrada en algunos artículos, en correspondencia. ¿Has Eh, encontrado algo? lo que he encontrado, justamente como ya mencioné, es manuscritos mecanografiados, o sea, en la cual retrata, ¿no? Este episodio Miguelina con mucho detalle. Yo tan solo le puse una pequeña cita, pero ella lo detalla así precisamente todo acerca de su encarcelamiento, ¿no? Tenemos eso. Se debería también averiguar cuál ha sido el destino de todo el archivo de la cárcel de mujeres Santo Tomás. ¿Qué ha pasado con ese Mm. archivo? Si no sé qué institución del Estado lo tiene. Y sería muy importante, pues, ahondar a partir de Miguelina en estos archivos de la cárcel Mujeres de Santo Tomás. Pero por otro lado, el archivo del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, ahí en su archivo tienen documentos de Dora Mayer. Y ahí he encontrado cartas de Miguelina. Son unas cartas muy íntimas, entre ellas. Incluso hay unas cosas que le dice que Miguelina que le extraña a Dora Mayer, que sus hermanas le extrañan, que ella tiene que regresar a Lima porque Dora Mayer viajó a Jauja, ¿no? Siguiendo a Pedro Zulen. Pues Zulen estaba enfermo de tuberculosis, tenía que tratar en Jauja y Dora Mayer se va detrás de él. Y Miguelina le escribe y le dice pues que ya que vuelva a Lima, ¿no? Porque sus hermanas le extrañan y extraña incluso la sopa que preparaba Dora Mayer, así, cosas muy íntimas entre ellas. Ahí hay, digamos, unas cartas entre ellas y aparte hay otras cartas también que ya eran públicas. En las cartas que le manda al presidente Pardo, Miguelina, a propósito de las manifestaciones de 1919, y también hay unas cartas públicas al presidente Leguía, ¿no? Sí, tan solo hay ese material de Mm. cartas, no hay otras, lamentablemente. No sé qué habrá pasado con En el con archivo. este tema del Eh, archivo, ¿no? hay una pregunta aquí que nos hacen. En 1920, Miguelina sustenta su primera tesis. Nuestra institución del matrimonio rebaja la condición jurídica y social de la mujer, ¿no? ¿Podrías comentarnos cuál era la hipótesis de dicha tesis? Más o menos. Bueno, una de las tesis era acerca del concepto de libertad, ¿no? Si todas las personas tienen derecho a la libertad, ¿por qué la mujer entonces no tiene la libertad de poder, por ejemplo, divorciarse? ¿Por qué no puede tener los derechos del hombre?
¿no? Entonces, eso era, digamos, uno de los conceptos principales para discutir que el Código Civil de 1852 tenía una contradicción, ¿no? ¿Cómo entonces si todos podemos tener la libertad de nuestras acciones, entonces ¿por qué la mujer no lo tiene? ¿No? Entonces es justamente una de las críticas potentes de Miguelina. Y además hay una de las cosas también que menciona es que no debe nombrarse ya en el Código Civil la noción de hombre, porque la noción de hombre se relaciona al varón. Más bien lo que ella menciona es que se debería poner persona, y la persona ya, digamos, agrupa tanto al varón, al hombre o a la mujer, ¿no? Entonces también es una de esas cuestiones que Miguelina Costa Cárdenas planteaba, ¿no? Y bueno, hay otras, digamos, puntos como el tema de la herencia. Hay que recordar que en aquella época la mujer no tenía herencia, ¿no? Digamos que el padre, cuando el padre de una mujer que se iba a casar, el padre tenía que dar una parte de su herencia al marido. Y el marido administraba esa herencia. Había una palabra ahí jurídica, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba en aquella época. Pero lo que entregaba el padre de su hija, ¿no? Para el varón, entonces lo administraba él. Y la mujer no tenía nada que ver. Y ya, y si en el caso la mujer, en el caso que el marido fallece, la mujer no podía recibir nada de herencia de la familia, ¿no? Entonces, eso eran cuestiones importantes que Miguelina criticaba en estas dos tesis. ¿Crees que tú que Miguelina abrió paso a lo que se podría llamar el feminismo jurídico? ¿Existe ese término? Es lo que nos preguntan. ¿Crees tú que Miguelina abrió el paso al feminismo jurídico en nuestro país? Sí, sí, desde luego, yo lo he mencionado, sí. Yo creo que sus dos tesis es un hito en la historia del feminismo peruano, porque justamente lo que está viendo ahí Miguelina es que la construcción de la mujer, ¿no? Como discurso, ahí un poco ya empalmando con la propuesta de Judy Butler, la construcción de una mujer se da a través de un discurso. Y ese discurso, digamos, que tiene enunciados que se puedan encontrar en la Constitución o en el Código Civil, a partir del cual se construye un género tal como es la mujer. Eso lo percibió muy bien Miguelina, no en esos, a partir de cómo estaba reflexionando Judy Butler, pero Miguelina vio que deberíamos criticar justamente a estos estamentos normativos, jurídicos, porque justamente construye el discurso de la mujer peruana. Y por ende, hay que criticar el Código Civil de 1852 para que permita, digamos, perfilar otro discurso acerca de la mujer, pero ya no tutelado por el varón, ¿no? Entonces, yo creo que es un hito muy importante estas dos tesis, no solo en la vida obra de Miguelina, sino creo que en la historia feminismo peruano. Bien. Eh, bueno, además de eso nos comentan que la tesis sobre la que se hace referencia ¿no? Se encuentra digitalizada en la página web de la Biblioteca Nacional, en BNP Digital, por lo menos Eh, no, pero sí pueden encontrarlo en la página web de la editorial de Heraldos Editores, que ahí se puso en libre acceso las dos tesis. Sí. ¿sí? En la Nuestra institución biblioteca, del matrimonio, sí. creo que sí, bueno, hay un usuario que nos está enviando el enlace, a lo mejor allá lo han Ah, sí puesto. lo tienen. Ah, interesante. No, no sabía eso de que ya había hecho la Biblioteca Nacional. Sí, por lo menos nuestra institución del matrimonio, la tesis, la La primera primera tesis, ¿no? tesis, claro, la primera tesis. Sí. Y, sí, la primera. Y finalmente, ¿podrías contarnos un poquito con más detalle qué documentos encontraste en la Biblioteca Nacional sobre Miguelina Costa a propósito de este, ¿Ya? de nuestro Perú, sobre la documentación?
la que existe, Claro, que tiene la biblioteca. claro, no hay un archivo en sí mismo de Miguelina Costa Cárdenas, pero podemos ubicar en otros archivos. ¿A qué archivo me estoy refiriendo? Al archivo de Pedro Zulen. Y además no es el archivo de Pedro Zulen, es el archivo de Dora Mayer, ¿no? De Dora Mayer. Y bueno, en ese archivo entonces ustedes pueden encontrar, por ejemplo, algunas revistas como es La Crítica y también algunas cartas sobre la Asociación Pro Indígena, y la Asociación Pro Indígena, como ya mencioné, fue muy importante a su llegada de Miguelina, ¿no? A Lima, en la que la participó. Digamos, ahí se puede encontrar algunas cosas de Miguelina, sí, hay que investigar porque también el archivo de Pedro Zulen es muy amplio. Lo que sí podemos encontrar en la Biblioteca Nacional del Perú es casi completo la revista La Crítica. ¿M? Y la revista La Crítica tuvo 3 años de publicación. Tan solo ustedes no tienen un número de, de toda esa colección, pero yo creo que es muy importante, Antonio, que deberían digitalizar ya esta revista para poder justamente conocer esas 3 temáticas que he mencionado en mi exposición, ¿no? Sobre la plataforma que dio esta revista sobre el tema del indigenismo, sobre el feminismo y el sindicalismo, ¿no? Yo creo que es también un hito esta revista en poder articular esas 3, digamos, demandas de las 2 primeras décadas del siglo XX. Yo creo que eso sería, por así decirlo, un golazo. Claro que sí. Eh, bueno, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el conservatorio. Muchas gracias, Joel, por tu presencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Y asimismo les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención y informarle que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, por Facebook, YouTube y nuestro podcast. No sé si quieres agregar algo más, Joel. No, nada, tan solo agradecerles a ustedes, y me parece muy pertinente realizar este tipo de actividades porque el tema de la mujer es muy importante, y el compromiso también que tenemos los varones, los hombres, para poder visibilizar la obra y vida y la importancia de estas mujeres en el proceso de construcción de nuestro país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por su participación y buenas noches.